Recording in this moment. Ok, Sí, gracias, ya Daniel. creo que les debe estar apareciendo el Ya, anuncio. vale. Pues muchísimas gracias. Voy a leer una pequeña semblanza de María. Ella es egresada de la carrera en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de la maestría en Educación en Literatura Infantil y Literacidades de la Universidad de Glasgow. Gracias a la beca Chevening, se ha desempeñado como editora, correctora de estilo y autora fantasma de libros de texto, como mediadora de lectura y como docente. Después de trabajar en la editorial Nostra Ediciones, especializada en libros para niñas, niños y jóvenes, descubrió que su pasión era la literatura infantil. Sin embargo, por muchos años quiso convertirse en medievalista y continuar estudiando sobre cultura y arte medieval. Y es ahí entonces donde ella ha conformado esta unión de las actividades del seminario con lo que ella ahora está haciendo. Ella nos va a leer la conferencia que se titula Pequeños libros de caballerías, la edad media para niños y niñas. Muchas gracias, María. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, AXA, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en la charla del día de hoy. Me siento muy, muy contenta de regresar ahora a compartir esto en el seminario, un espacio al que le tengo mucho, mucho cariño, y de ver caras conocidas de amigos y amigas a los que hace mucho que no veía. Entonces, voy a compartir la presentación. Denme un momento. Ok. Espero que no escuchen a mi perrita que está por ahí ladrando. La charla de hoy se titula Pequeños libros de caballerías, la edad media para niños y niñas. Y quizá algunos tenían como la impresión de que la charla iba a ser sobre la literatura medieval infantil, pero temo desilusionarlos porque se supone que la idea moderna de infancia, lo que conocemos como niños ahora, se inventa en el siglo XVII. Entonces, no es que no existían los niños, pero se los consideraba durante la Edad Media como un adulto en miniatura, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVII es cuando realmente se empiezan a escribir materiales dirigidos específicamente para niños, sobre todo para educarlos. Y sí, para educarlos, para entretenerlos y sobre todo con contenido como más sobre moral, religión, valores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, o de lo que va la charla, es más bien sobre cómo se representa la Edad Media en los libros para niños y niñas contemporáneos. Entonces, no podemos hablar de literatura infantil o no podemos empezar esta charla sin primero contextualizar qué entendemos por infancia y qué entendemos por literatura infantil. Entonces, ahorita antes de comenzar, digamos como para poner un poco el contexto de la charla, me gustaría que compartieran en el chat ustedes qué entienden por niño, es decir, qué piensan que son los niños o cómo son o deberían de ser los niños. Por ejemplo, quizá algunos piensen que los niños deberían de ser inocentes o deberían de ser como portarse bien o deberían de ser, ¿qué más podemos decir? Es como se le considera una etapa idealizada de la vida, ¿no? Casi, casi muchos como que aspiramos regresar a la infancia porque es volver al paraíso perdido, etcétera. Entonces, si pudieran compartir en el chat, si quieren dejo de compartir para que podamos leer, voy a dejar de compartir un momento, para que yo pueda leer sus respuestas sobre qué entienden ustedes por infancia o cómo son los niños hoy en día. Por favor, y ya ahorita ponemos el contexto para la charla. Se pueden animar ahí a escribir en el chat y ya ahorita voy compartiendo sus comentarios. Bueno, creo que nadie todavía se anima a comentar por ahí, pero digamos que hay como diferentes concepciones de cómo son o deberían de ser los niños, ¿no? Hay quien piensa que los niños deben de educarse en las escuelas, ¿no? Que los niños deben de hacer ciertas cosas, que deben de consumir ciertos tipos de contenidos, que deben de vestir de cierto modo, ¿no? Se le considera obviamente un sector diferenciado de la población, etcétera. Ahí dice Niños Felices, que la persona que América dice que ella es editora de revistas. Bueno, ahorita voy leyendo.
Perfecto, que se toma mucho en cuenta como su desarrollo cerebral a la hora de desarrollar materiales para niños, que los niños pueden ser curiosos, preguntones, activos, platicadores, muy amados y respetados. Los niños en algunos casos son como ayudantes de los adultos. Perfecto. Y en este caso, ahora me gustaría que más bien contestaran qué piensan que son los libros para niños, cómo deben de ser los libros para niños o la literatura infantil. También hay un comentario aquí de Diego de que los niños son seres humanos con menor cantidad de prejuicios y que no tienen ideas preconcebidas. Abiertos a cualquier tipo de ideas. Bueno, ahí nos pone Andrea que ella piensa que los libros para niños deben de entretener y enseñar al mismo tiempo, que la literatura infantil debe ser poco compleja. Nos comenta Sofía que los niños son muy subestimados y que debería crearse literatura adecuada para ellos, pero sin considerarlos tontos ni incapaces de razonar, que los libros para niños deben enseñar lecciones sobre cómo manejar los conflictos y las emociones, que la literatura infantil es un vehículo para abrir la imaginación y que no debe enseñar, ¿no? Que hay que dar libertad a los lectores. Déjenme leer estos dos comentarios. Bueno, y que, bueno, también dicen que es menos coherente que la literatura de los adultos y que los libros para niños no deben menospreciar su capacidad de entendimiento y deben fomentar su curiosidad. Y voy a leer este último comentario, que la literatura infantil en esencia puede ser como la de adultos, pero se tiene que manejar con más tacto. Perfecto. Entonces, si ven, son comentarios muy diferentes. Digamos que cada quien tiene una idea distinta de lo que es la infancia, de lo que son los niños, del tipo de contenidos que deben de consumir, de qué tipo de temas se pueden abordar, ¿no? Entonces, digamos que en el centro de lo que es la literatura infantil está esta dicotomía de lo que es y debería de ser, ¿no? La concepción que tienen los autores sobre la infancia y digamos que la crítica, o más bien, sí, digamos que la literatura infantil no es una disciplina que esté en pañales como tal, no es una disciplina, un área de estudio que tiene ya bastante tiempo, está bastante consolidada, pero no tiene al mismo tiempo que la literatura como disciplina, ¿no? Y hay ahorita, más bien en esta diapositiva, puse de manera muy esquemática dos concepciones que tienen dos teóricos de literatura infantil. Del lado izquierdo está la concepción de Nodelman, no me acuerdo si es canadiense, creo que es un teórico de literatura infantil canadiense, o inglés, no estoy muy segura, y del lado derecho está Nikolayev. Entonces, digamos que la primera concepción de la literatura infantil, que también estos autores más bien reflexionan sobre si es algo que existe, ¿no? Porque lo que ellos dicen es cómo puede existir una literatura para niños escrita por adultos, ¿no? ¿Debería acaso ser escrita para niños? Como que ahí está muy en el centro de lo que es la literatura infantil, la mediación del adulto, ¿no? Entonces, digamos que la concepción uno es que la literatura es como una concepción mucho más tradicional, yo hasta le diría un poco más arcaica de lo que es la literatura infantil, que Nodelman menciona que debe de ser didáctica y optimista, que hay una idealización de la infancia, que hay autores que escriben específicamente con un lector infantil en mente y que está como esta disyuntiva entre si debe de haber instrucción o placer y que también en el centro de la literatura infantil está esta concepción de hidden adult, el adulto encubierto, ¿no? Que es siempre un adulto que a lo mejor está tratando de aleccionar, ¿no? Está tratando de transmitir su concepción más bien su concepción de lo que es el niño o lo que debería de ser. Y del lado derecho está la concepción de Nikolayeva, que menciona que la literatura infantil está también entre el arte y la educación, porque a veces se le considera como una disciplina que se debe estudiar desde el arte o a veces desde la educación. Por ejemplo, la maestría que yo estudié es maestría en educación en literatura infantil y eso nos dice mucho sobre el uso que se le va a dar a la literatura infantil. También ella menciona que hay autores que no escriben para niños, es decir, los autores escriben y no les interesa realmente dirigirse a un lector específico, por ejemplo. O más bien son libros que los autores escriben para adultos y que adopta la población de lectores infantiles, como el caso de Robinson Crusoe, que
en un primer momento no fue escrito para niños, a los niños en el siglo, bueno, no me hagan caso, la verdad es que no me acuerdo exactamente el siglo en el que se escribe Robinson Crusoe, según yo es en el siglo XVIII, pero digamos que a los niños les encanta, entonces ahora se le considera un clásico de la literatura infantil, ¿no? O como el autor Lemony Snicket, que no sé si igual y lo ubican, es un escritor americano, han salido películas de sus libros, una serie de eventos desafortunados que él dice que le escribe y que curiosamente a los niños les gusta mucho lo que escribe, pero que él no está pensando en que a ellos les guste, ¿no? Sino que él escribe y qué bueno que a los niños les gusta. Entonces, Nicolás menciona que la literatura infantil contemporánea es más bien una literatura mucho más compleja, una literatura que se considera posmoderna porque hay polifonía, metaficción, intersubjetividad, se tratan temas difíciles, no es para un niño de carne y hueso, ¿no? Niños que pueden ser niños sicarios, niños que están en la guerra, niños que han sufrido traumas, etcétera, como digamos, sí se tratan temas más contemporáneos, ¿no? Como que se aleja de esta idea de que la literatura infantil debe ser didáctica. Y también se menciona que la literatura infantil, más bien, dentro de la literatura infantil se da un fenómeno que se llama crossover. Esto significa que la literatura se dirige a varias audiencias o le gusta a varias audiencias, como el caso de varios libros de fantasía. Puede ser el caso de Harry Potter, ¿no? O el del Señor de los Anillos, que al final no es muy claro. Puede estar como muy clara la intención a lo mejor del escritor de que el lector sea niño, pero puede gustarle a muchas más audiencias, ¿no? Entonces, no es que estas dos posturas se contradigan, pero digamos que son dos posturas teóricas que están sobre la mesa. Y digamos que estos autores coinciden en que la literatura infantil siempre representa estructuras de poder en el sentido de que los adultos quieren educar a los niños, ¿no? En libros mucho más didácticos, o también hay una subversión de esas estructuras de poder en libros en los que los niños desobedecen a los adultos, o sí, niños que son reyes, niños que son como el centro de sus propios universos literarios, etcétera, ¿no? Pero que hay esta dicotomía de los adultos con los niños, desde la parte de escritura, comercialización, edición, hasta en el interior del universo literario, no los niños como personajes que no obedecen a los adultos, que no quieren que los adultos les digan qué hacer, etc. Y que, en resumidas cuentas, la literatura infantil es un vehículo ideológico que lo que hace es transmitir las concepciones que tiene cada autor sobre lo que es o debería de ser la infancia, ¿no? Entonces, digamos que este es el contexto para ahora sí poder hablar sobre cómo se representa la Edad Media en los libros para niños, ¿no? Si yo no les contextualizaba esto, digamos que es como simplificar mucho un tema que es mucho más complejo. Entonces, ¿qué son los libros para niños en los que se representa la Edad Media? Esta autora que cito aquí, Bradford, ella hizo un estudio muy detallado sobre la Edad Media en libros para niños. Yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice, pero de todos modos aquí les estoy poniendo de manera muy general las características que tendrían estos libros, ¿no? Y ella lo que dice es que estos libros son textos postmedievales que lo que hacen es abrevar de la cultura de la Edad Media y reimaginarla. Y esta otra autora, Barnhouse, menciona que en estos libros no hay un retrato fiel de la época medieval, sino más bien una reinterpretación, que es lo mismo que dice Bradford, una reimaginación de la Edad Media. Aquí del lado derecho, les puse una ilustración de un libro que se llama El Caballero y el Dragón, de un escritor americano, Tommy de Paola, que falleció el año pasado, y a él le gustaba mucho la Edad Media, tiene varios libros. Entonces, aquí podemos ver, no de manera caricaturizada, es más bien una representación, una reimaginación de elementos que, digamos que igual y los lectores contemporáneos pueden asociar con la Edad Media, ¿no? Está el dragón y el caballero. De todos modos, después de esta diapositiva les voy a pasar un ejemplo para que puedan entender más claramente a qué me refiero con esta reinterpretación. Otra característica de estos libros es que hay una explotación de la magia y los monstruos. Esto no solo lo vemos en los libros, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en series que podrían llamarse post-medievales, ¿no? Como Game of Thrones o en otro tipo, bueno, hasta Star Wars, ¿no? Es como, bueno, Star Wars no, pero digamos Game of Thrones.
Y en estos libros lo que se usa es, digamos que se regresa a la magia y a los monstruos de la Edad Media. También aparecen neomedievales, muy bien. Dice Gabriela Martín que son neomedievales. Exactamente. Yo encontré el término postmedieval, pero quizás una en inglés, si eso es así, no lo sé. Pero digamos, vamos a llamarles textos postmedievales. También aparecen lugares simbólicos en estos libros que se asociarían con la Edad Media, como castillos, abadías, monasterios, bosques encantados, cuevas como donde hay monstruos, lagos también donde hay monstruos, etc. También se hace una exploración de lo cómico y el humor. Ahorita vamos a ver brevemente el video de este libro, del Caballero y el Dragón, que es la ilustración de la derecha. Y hay otros libros que no se sitúan, es decir, la historia no se sitúa exactamente en la época medieval, en un contexto medieval, pero los autores hacen uso de tópicos y motivos medievales, ¿no? Tal es el caso de Harry Potter, ¿no? Se hace también un uso de la magia, de monstruos, de lugares simbólicos, etc. Entonces, les voy a pasar un video de, por alguna razón no puedo cambiarla, de El Caballero y el Dragón de Tommy de Paola. No vamos a leer el texto y no voy a correr todo el video en tiempo real, más bien es para que ustedes vean más o menos las ilustraciones y puedan ver ejemplificadas estas características que les comento, ¿no? Lo cómico, el uso de lugares simbólicos, la reimaginación de la Edad Media, etc. Déjenme quitarle el sonido. Ok. Bueno. Es el Caballero y el Dragón. Vemos ahí al Caballero y al Dragón. El escudo, ¿no? La armadura. No me acuerdo, la verdad es que cómo se llama esta vara que se usa para las justas medievales, pero también aparece. Está el castillo, ¿no? Como cosas muy esquemáticas, la cueva del dragón. El caballero con el dragón. La princesa, la biblioteca están dentro de un castillo, digo, el uso de libros, que más adelante también lo voy a comentar, pero hay una autora que dice que hay en algunos libros neomedievales para niños hay como una romantización de los libros y la lectura en la Edad Media, ¿no? Que ella lo menciona como un anacronismo porque sabemos que en la Edad Media la mayoría de la gente no tenía acceso a libros y que los libros eran muy caros. Pero digamos que ahí está el caballero tratando de entender cómo matar dragones, el dragón cómo pelear contra caballeros, porque los dos son un fracaso y realmente no saben hacerlo. Está un poco haciendo una burla y el autor, ¿no? De el caballero preparando su armadura, sus armas, el dragón aprendiendo cómo utilizar su cuerpo, etc. ¿No? Bueno, el dragón ahí, el caballero afilando sus armas, vemos los escudos, los arcos, las flechas, etc. El dragón ahí tratando de parecer fiero, cada uno entrenando por su cuenta y al final descubren que son un fracaso, ¿no? Y que realmente por más que intenten pelear no es lo suyo, ¿no? Porque no lo hacen bien. Y digamos que la princesa, ahí aparecen nuevamente los libros y esta romantización de la lectura. Les dice que mejor utilicen sus habilidades para hacer una cosa distinta, ¿no? Esta es la ilustración que aparece en la diapositiva y en el cartel de la presentación de cómo cocinar, ¿no? Bueno, cómo hacer como cocina al exterior y le dan el libro al caballero de cómo hacer una parrillada, ¿no? Entonces ahí vemos al dragón haciendo una parrillada muy contento y a los nobles, a la corte, comiendo en el puesto de hamburguesas, ¿no? Entonces es la parte cómica, la reinterpretación la reimaginación de lo que es la Edad Media. Okay, déjenme. Ok. Y otra de las características de estos textos postmedievales, que no es exclusivo de este tipo de textos, pero es algo que encontró esta autora, Bradford, también puede suceder en otro tipo de textos, es que en los textos neomedievales para niños y niñas hay una subversión de los roles de género, sobre todo de las masculinidades.
El libro de la izquierda, la ilustración de la izquierda, está sacada de un libro que se llama El príncipe valiente tiene miedo, y vemos ahí al caballero llorando, ¿no? Porque no quiere enfrentarse, no quiere hacer lo que todo caballero debería de hacer, ¿no? Que es enfrentarse a monstruos y al final gobernar, etc. Y del lado derecho es un libro que se llama El caballero asustadizo, de un caballero que es excepcionalmente bueno en las armas, pero le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Y ahí vemos también la comicidad, el humor, el caballero se está chupando el dedo como un bebé, ¿no? Está prendiendo un cerillo y está con su peluche. Entonces, sí es algo que puede suceder en estos textos, quizá no es algo no es algo exclusivo de este tipo de textos, ¿no? También se puede hacer una exploración de los roles de género de la mujer, de mujeres que esto ya también lo vemos en la literatura medieval original, caballeras, mujeres guerreras, ¿no? Esto pasa como haciendo otro tipo de cosas. Muy bien. No sé si ustedes podrían ahorita también escribir en el chat si recuerdan, por alguna razón no puedo cambiar de... Ya. Si recuerdan algún otro tipo de texto postmedieval para niños y niñas, alguno que hayan visto, alguno reciente, ¿no? Alguno que puede ser desde libros hasta películas y videojuegos, que yo sé que esos no son libros, pero digamos que son contenidos para una audiencia infantil. Entonces, ahorita los invito a escribir en el chat si recuerdan algún libro o película o videojuego dirigida para niños que use temas medievales. Ok. Nos dicen Un Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain. Sí, digamos que igual y ese es un texto más para adultos, pero también se hace uso de lo medieval. Ok, puede ser también un texto caballeresco, Los cisnes salvajes. Esa no lo vi, con la crueldad de Manatiles. Nos mencionan los libros de la editorial Naranjo, exacto, con caballeros modernos. En el libro de Robert Munsch, Tiemblen dragones, la princesa rescata al príncipe y este le rechaza por haber llegado sucia. Nos dicen que de niña leyeron Un dragón para una princesa y era precisamente una modernización de la caballería y los dragones. Perfecto. Un recuento de la historia de San Jorge y el dragón. Cascarrabias. Perfecto. Hay una de las autoras, Bradford, que dice que la Edad Media es un tema que interesa mucho a los niños y niñas. Yo no estaría tan de acuerdo, podemos ahí más bien preguntarnos a qué niños, a qué niñas, en qué países, cuáles son los contextos en los que se publican estos libros, ¿no? Hay países en los que se estudia la Edad Media como parte de la historia, digamos que en México no es el caso, quizá en España se estudiará en la primaria, etc. Nos mencionan otros libros. Donde los árboles cantan, de Laura Gallegos, Alas de fuego de Cornelia Funke, la saga de películas Exacto cómo entrenar a tu dragón. Entonces, ahí yo realmente no puedo hacer una aseveración, tendría que comparar de qué libros, más bien de qué periodo histórico se publican más libros para niños y niñas, ¿no? Quizás sí puede haber una fascinación por dragones y caballeros, pero no podemos hacer una aseveración de que es el tema que más interesa a los niños y niñas. Muy bien, más bien lo que sí podemos decir es que tópicos y motivos que tienen que ver, medievales que tienen que ver con magia y monstruos es algo que sí se explota, ¿no? No solo en la literatura infantil, en la literatura fantástica en general. Entonces, estos son algunos de los géneros literarios en los que, perdón, estaba viendo la hora porque luego me come un poco el tiempo, son los géneros literarios en los que, digamos, se publica más literatura neomedieval.
Ahorita les voy a ir diciendo un poco las características de cada uno, pero digamos que son libros informativos, libro álbum, ficción histórica, fantasía, podemos considerar algunos libros de historia también, y películas y videojuegos. Entonces, yo aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de diversos géneros. Este libro de catedral, de cómo es una catedral, para qué funciona, para qué se usaba, cómo se construía. El Señor de los Anillos, que se considera literatura quizá no tanto infantil, pero juvenil, para es que también, digamos, la literatura juvenil es un área de estudio que, digamos, sí está en pañales, ¿no? Son libros que están marketizados, es decir, que las editoriales publican para un sector de la población que no son niños ni adultos todavía, ¿no? No es el caso del Señor de los Anillos, pero podemos decir que les gusta a los sectores jóvenes. Este otro libro de Marguerite hace un libro, que es uno de los que las autoras mencionan que se trata de un anacronismo y una romantización de la lectura. Que, digamos, esta niña está haciendo un manuscrito iluminado, que no es que no sucediera, o no es que no pudiera haber sucedido, pero digamos que era algo poco frecuente. El caballero iracundo y Púas el dragón huyen de casa, que es un libro que ya tiene, pues, digamos, tiene varios títulos, que no son saga, pero son los mismos personajes. El secreto de Kells, que es una película hermosísima. Y otro libro informativo, Castillos y Caballeros. Muy bien. Entonces, Castillo de David Macaulay, la verdad no sé cómo se pronuncia, me disculparán ahí. Es un libro informativo que lo que explica es como para qué funcionaba un castillo. No sé si recuerdan que en una de las primeras diapositivas puse en asteriscos esta aseveración de que los libros neomedievales para niños y niñas no retratan fielmente la Edad Media. Pues yo no estoy de acuerdo, porque hay ciertos libros, como los libros informativos, que no son libros de historia como tal, pero son libros que lo que buscan es informar al lector de la manera más detallada y real posible sobre alguna época, un tema, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de libros sí hay una representación detallada y fiel de la Edad Media, en este caso, de lo que pudo haber sido un castillo, para lo que funcionaba, etcétera, cómo se construía. Este libro tiene texto, aquí solo puse ilustraciones, pero digamos que el texto y las ilustraciones se acompañan. Después, este es un ejemplo de libro álbum, que es un tipo de libro en el que la ilustración y el texto tienen el mismo peso y se complementan y se necesitan. Muchas veces hay esta idea de que los libros para niños tienen que ser ilustrados. Todos los libros para niños, no necesariamente es dependiendo del género, ¿no? Hay géneros, como en el caso del libro álbum, en el que la ilustración pesa mucho, ¿no? Y hay otros en los que quizá la ilustración la podemos quitar y no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de estos libros, de este género en específico, la ilustración es parte del texto, es como, digamos, son dos lenguajes que se necesitan y se complementan. Y este es un ejemplo bellísimo, Festín medieval, de la escritora e ilustradora Aliki, porque digamos que está haciendo un homenaje a las ricas horas del duque de Berry, ¿no? Eventos de pequeñas viñetitas de la vida cotidiana, de cómo unos nobles se preparan para la llegada del rey, un rey en Inglaterra, ¿no? Este libro está situado en Inglaterra a principios de 1400, cómo se preparan para la llegada del rey. Entonces les voy a pasar también unas ilustraciones para que vean lo que digo del detalle, ¿no? De realmente sí la reinterpretación, pero lo fiel que puede llegar a ser esta reinterpretación, ¿no? Aquí hasta los colores, ¿no? De las muy ricas horas del duque de Berry. Aquí también está tratando de hacer un juego con cómo eran los manuscritos iluminados de la época, etcétera, ¿no? Estas viñetitas de la vida cotidiana, etcétera, la historia. Me voy a apurar un poco para poderles enseñar todo. Sí, cómo se están preparando para la llegada del rey, ¿no? Y toda la corte, cómo la noble y su esposo están muy preocupados porque pues que te visitara el rey implicaba hacer un gasto exorbitante y muchas veces estos nobles quedaban en la ruina. Y al final del libro, la autora hace, en una especie de epílogo, explica brevemente
en qué época se sitúa este libro, ¿no? Y que los nobles agradecen que el rey los haya decidido visitar en el verano porque había más animales para cazar, más legumbres y vegetales en la huerta y que podían ofrecer un festín mucho más como grande, abundante para el rey y toda su corte, ¿no? Ahí como están cazando, etcétera. En este tipo de libros el lector tiene que poner muchísima atención a las ilustraciones. El lector está haciendo una lectura de la ilustración, ¿no? Que a veces el texto es muy breve y digamos que la ilustración tiene toda la información extra, ¿no? Voy a pasar un poquito más rápido, creo que ya se me trabó ahí, pero digamos que ya están preparando todo el festín, ¿no? Puede llegar a haber anacronismos, pero digamos que se trata de retratar de la manera más fiel posible, ¿no? Como pudo haber sido un festín en la época medieval en Inglaterra, ¿no? Ahí ya está llegando el rey con toda su corte, están pasando al comedor. Y sí, muy bien, voy a continuar. Pueden ver ahí pues, cómo están todos muy contentos comiendo, el entretenimiento, ¿no? Se van a hospedar, etc. Y este es el epílogo que les comentaba. Ay, perdón. Y aquí les pongo una ilustración de las muy ricas horas del duque de Berry, que son se publicaron aproximadamente en 1410, o no lo sé con exactitud, no es mi área de especialidad, pero digamos que sí, se publicaron en esa época, ¿no? Y podemos ver que se hace en el libro que les enseñé, en el video, un juego con los colores también, ¿no? Con el azul sobre todo. Muy bien. ¿Qué otro género encontramos en estos textos neomedievales? Ay, perdón. Digamos que se utilizan, más bien, si se hace un uso del género fantástico o de la ficción histórica, y aquí pongo que puede ser literatura crossover, que es lo que les comentaba, que es un tipo de textos que se publican para diferentes tipos de audiencias, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, digamos que pudo haber sido escrito con un lector infantil en mente, pero aquí las editoriales hacen juego de que es un texto que gusta a diferentes tipos de audiencias y entonces digamos que hacen una edición específica para cada uno de estos públicos que va a comprar el material, que lo van a disfrutar, ¿no? Las primeras portadas podrían asociarse con un lector mucho más niño, las de en medio con un lector pues, un poco más grande y las últimas con un lector adulto, ¿no? Esto no sucede casi en México. Las editoriales no tienen dinero para publicar el mismo texto con diferentes portadas o ediciones, o no es algo que suceda tanto como en países angloparlantes como Reino Unido o Estados Unidos. También este es el caso de libros como de Neil Gaiman, ¿no? de Philip Pullman, como la trilogía de la materia oscura, El Señor de los Anillos, El León, la Bruja y el Ropero, etc. Muy bien. También pongo el ejemplo de una película que no sé si conocen, es una de mis películas favoritas, se llama El secreto del libro de Kells. Y digamos que es una historia sobre cómo el libro de Kells, que es un manuscrito iluminado que se produjo en una isla de Irlanda, llega a Irlanda huyendo de los vikingos, ¿no? Cómo lo rescatan. Y lo que es hermoso de esta película es que toda la estética está tratando de hacer como una copia o una representación del mismo libro. Se juega mucho con las figuras geométricas en ciertas páginas, ¿no? Y con los colores, etc. Entonces, este tráiler sí me gustaría que lo vieran. Es una película para niños y ahorita lo comentamos. No se oye. He vivido muchas ¿No se oye? épocas. Qué raro. Ahora ya se oye. He visto Ah, ahora ya se oye. Es que creo que llegó como desfasado. Voy a volver a poner. Va a llegar desfasado. He vivido muchas épocas. He visto a los hombres del norte invadir Irlanda
y destruirlo todo en busca de oro. Un día ese horror llegará aquí. Precisamente por eso debemos estar preparados. El libro está a salvo y tengo la intención de terminarlo. Debo confesarte, muchacho, que no he sido muy sincero contigo. Tú debes hacer la página. No hay nadie más, solo tú y tu imaginación. ¿Tienes miedo? Falta un día para que los vikingos ataquen Kells. Las puertas no resistirán. Debemos huir de aquí. Las puertas resistirán. ¿Qué haces aquí? Es muy peligroso. Vámonos. Mira, el ojo de Tron es un cristal. Tengo que entrar allí. Es una trampa. Si no lo intento, el libro quedará incompleto. Es demasiado tarde. Debes llevarle el libro a la gente para ofrecerles esperanza en esta época oscura de los hombres del norte. Perfecto. En el tráiler no se llega a apreciar tanto esto que les digo del uso de las figuras geométricas, pero hay varias escenas o varios momentos de la película en los que parece que estamos viendo como un manuscrito iluminado moderno, ¿no? El uso del detalle, de los colores, etc. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien. ¿Qué sucede también con los libros de fantasía neomedievales? No es algo que sucede solamente con este tipo de libros, pero podemos apreciar que es un fenómeno que igual sucede, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que, digamos, hay una expansión, ¿no? Empiezan estos libros, más bien, empiezan estas historias en su formato escrito como libros, después se les reinterpreta como película y después se les reinterpreta como videojuego y pueden derivar otro tipo de cosas. Ahí el merchandise, que es todos los productos que hay alrededor del libro, ¿no? Y de las películas y del videojuego, como peluches, ropa, juguetes, etc. Alguien comentó el caso de Cómo entrenar a tu dragón, que yo conocí el libro por las películas. Las películas ya va a salir la 4ª, ¿no? Y hay videojuegos también, juegos de computadora, etc. Después, del lado derecho está la trilogía La Materia Oscura, que en México no fue tan popular, pero de Philip Pullman. Digamos que algunos teóricos de literatura infantil consideran esta trilogía ya como un clásico de literatura infantil. Entonces, digamos que están los libros, después la película, que esta sí estuvo en México, La Brújula Dorada, ¿no? Que digamos que es la primera película, la película del primer libro. Y hace unos años salió una serie producida por la BBC, que ahorita está en HBO, sobre esta trilogía, ¿no? Entonces, digamos que se hace una expansión. Tal es el caso de Harry Potter, El León, la Bruja y el Ropero, ¿qué más? El Señor de los Anillos, algunas cosas, libros de Neil Gaiman, etcétera, ¿no? Y como les comento, no es un fenómeno que se dé solamente con textos neomedievales, ¿no? Pero digamos que es interesante que hay algunos textos que se han como amplificado a otros formatos, a otras pues, modalidades. Y aquí pongo el ejemplo de este libro de Jacques Le Goff, de la Edad Media explicada a los jóvenes, porque aunque no se considere como un libro de literatura, es un libro de divulgación. Digamos que también puede haber un interés de parte de historiadores de hacer que la Edad Media sea mucho más accesible para otras audiencias, ¿no? Y no desde pues, lo puro y duro que puede ser un libro de historia, ¿no? Sino como un poco más accesible. Y lo mismo podemos comentar de ciertos autores que escriben textos neomedievales para niños. Quizá ellos son temas que les interesan, ¿no? Como este autor del Caballero y el Dragón, que él se ve en varios de sus libros que es un tema que le interesa a la Edad Media, entonces es un tema que va a tratar en sus libros, o el autor de Castillo, que es el mismo de Catedral, el libro informativo que les enseñé, que también es un tema que le interesa, entonces él lo va a tratar de hacer llegar a otro tipo de audiencias infantiles. Y espero no haberme acelerado, al final pensé que me había comido un poco el tiempo, pero en esta charla traté como de
de resumirles un poco varios temas, ¿no? ¿Qué es la literatura infantil? Si acaso existe, cómo se tratan estos textos neomedievales, cuáles son sus características, qué ejemplos podemos encontrar, etcétera, de manera muy general. Aquí está la bibliografía, algunos de los textos que utilicé, y espero que hayan disfrutado de esta charla, y los invito a compartir sus preguntas, comentarios en el chat, o pueden, no sé si pueden también desconectar su micrófono. Muchas gracias. Espero que les haya interesado y van a poder volver a consultar la grabación en caso de que quieran, pues, a lo mejor consultar alguna de las fuentes o si les interesó alguno de los libros. Entonces, muchas gracias. Voy a dejar de compartir para ahora sí poder verlos y verlas y de algunas de las cosas que comentaron en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, María Orozco Ávila, por esta interesante y novedosa charla, además novedosa porque no es lo que siempre nosotros hacemos y vemos en el seminario, entonces nos abre un panorama y una línea de investigación pues, muy interesante y muy necesaria también, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Abro el debate, preguntas, comentarios, dudas, niñerías, que quieran decir. A ver, Carlos, ajá. Bueno, algo que quisiera primero, en función de lo que decían de la concepción de la literatura infantil y que decían que no debe de educar, bueno, es clarísima la idea de que la literatura infantil tiene un propósito didáctico, y tan didáctico es que lo primero que hay es una idea de que el libro debe de ser utilizado sobre los videojuegos. Entonces, de ahí hay una visión de adulto de que los libros son mejores que el video, que los juegos, etcétera. O sea, ahí hay una idea de que la literatura educa. Y se muestra también con esta idea de las nuevas masculinidades y todos estos roles de género. Si fuera literatura, que sigan leyendo el cuento tradicional, pero ahora hay hasta una clarísima idea de que los cuentos tradicionales tienen que ser reprimidos porque marcan ideas de género. Por tanto, sí hay una clarísima idea de que la literatura infantil cumple una función educativa. Que los parámetros educativos cambien es totalmente distinto, pero están allí. Y bueno, que sí está allí Alma Mejía, porque bueno, ya iba a empezar a hacer comerciales. En la exposición de María, claramente, pues hay una abundancia de textos de literatura inglesa, que bueno, se entiende por tu máster británico, pero bueno, creo que también habría que considerar lo que se está haciendo en América, y pensaría primero, y dije que bueno que está Alma, por su serie en la UAM de Déjame que te cuente, donde va a tener un libro medieval muy bonito. Y La crueldad de Malatiles es la colección de literatura para niños jóvenes que tenemos en Filológicas sobre que son textos originales para jóvenes, ¿no? Y también que de allí forma parte La crueldad de Manatiles, que es un fragmentito de un texto de caballerías donde únicamente eliminé, yo soy el editor, por eso sé con conocimiento de causa, de las partes que son o reiterativas o de difícil comprensión. Entonces, no sé si pienses que también investigar un poco lo que se está haciendo en América, porque sería interesante, y también en la historia de las literaturas mexicanas, Liliana Álvarez tiene capítulos sobre la literatura infantil en México en el siglo XX. Entonces, un poco para ver también incluso, ya si lo piensas así como un proyecto de investigación, qué se ha propuesto desde México ya directamente acerca de temas de literatura para jóvenes. Y esa sería así como mi comentario, más que una pregunta, es un comentario, dirían, en todos los congresos. Sí, claro, me parece que puede haber una línea de investigación bastante amplia, ¿no? Y ahí sí tienes toda la razón. Yo no consideré lo que se hace en México y América Latina y España, pero también hay
hay muchísimo material, ¿no? Ahorita me viene a la mente el libro de Loba, que ganó, según yo, el premio Gran Angular de Verónica Murguía, una escritora mexicana, que también obviamente lo podemos considerar quizá como un texto neomedieval, ¿no? Pero sí, digamos que es que más bien mi pregunta sería, ¿realmente la Edad Media es una época histórica que se representa más que otras épocas? Eso no lo sé, pero digamos que es una época que sí gusta, ¿no? Gracias, María Carlos. Alma Mejía. Sí, gracias. Bueno, un poco pues, completando lo que dice Carlos, pensando en ese otro campo de la literatura infantil y juvenil, que son las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones de textos literarios y a veces históricos también, que a partir de esta relación intertextual, o sea, a partir de un hipotexto, da el resultado para un lector, digamos, no especializado, un lector en vías de adquirir la mayor competencia lectora, ¿no? Y en ese sentido, o sea, nombrar, por ejemplo, a Rosa Navarro Durán de la Universidad de Barcelona, que se ha encargado de adaptar pues, muchísimos de los textos clásicos de la literatura española, y entre ellos el Amadís de Gaula, ¿no? Y también, también Tirante el Blanco, también hizo una adaptación, entre otras muchas cosas, porque en los últimos años de su vida se ha dedicado a hacer eso, ¿no? Y pensar, por ejemplo, también en todo el trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que inició Pedro Cerrillo Torremocha, que ya murió, pero fue él el que inició todo pues, el equipo de trabajo y todas las investigaciones acerca de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y un poco como dice Carlos, haciéndonos promoción y pues, llevando agua a nuestro molino, pues tenemos en la colección de la UAM, déjame que te cuente, pues un libro de Lucila Lobato que hizo una adaptación de un fragmento de La Amadís de Gaula, Oriana la Sin Par, un título pues precioso, ¿no? Y están a punto de salir uno de Carlos Rubio y uno de Carla Xiomara Luna Mariscal, ¿no? Entonces creo que, bueno, no es, la colección de la UAM no solo hace adaptaciones de textos, digamos, clásicos de la Edad Media y los siglos de oro, pero sí hay una buena parte dedicada a esos textos, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta, que no es para que me la contestes, por supuesto, ¿no? Sino un poco para que se quede en el ambiente, es que ¿cuáles son los atractivos que la Edad Media tiene para un público lector? Más bien, ¿cuáles son los atractivos que la Edad Media tiene para los adultos que hacen la literatura para niños, ¿no? Porque efectivamente, pues es una de las épocas recurrentes, ¿no? En los libros para niños y jóvenes, y yo diría incluso para niños muy chiquititos, ¿no? Es decir, algunos libros que solo tienen una historia mínima, pero que es la historia del caballero y el dragón. Niños que no saben leer, que se los van a leer sus padres y que van a ver las ilustraciones. Entonces, pues sí, habría que pensar cuál es el atractivo que esta época, que estos personajes y símbolos están teniendo para esos adultos, ¿no? Pues nada más, sí. Muchas felicidades, María. Gracias, Alma Mejía. No sé si quieres, María Orozco Ávila, comentar algo de esto o pasamos a algún otro. Aquí a Walter Carrizo ha hecho un comentario en el chat, si quieres lo leo en voz alta o contestas Sí. algo, Alma. Sí, no, que me parece muy interesante esto que comenta Alma, y creo que pueden como derivar nuevas líneas de investigación, y sí, me parece como muy atinado, y sobre todo tratar de
de cuestionarnos eso, ¿no? ¿Qué interesa a los adultos, que son los que al final van a escribir para niños? Ujú. Gracias. Voy a leer el comentario de Walter. Dice, la felicito por su conferencia. Tengo una pregunta. ¿Cree que la literatura sigue siendo el principal medio para acercar a los niños a la Edad Media o los medios audiovisuales como los videojuegos han ocupado este lugar? ¿O cómo los videojuegos? No sé. Sí, Ok. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que siguen siendo los libros, sobre todo porque, como comenta Pacho, aún hay una intención didáctica, ¿no? Y sobre todo en las escuelas, como de utilizar los libros con una función muy específica, que es la de educar, enseñar, acercar a niños a ciertos temas. Y yo pensaría que son los libros como de una manera más institucionalizada en las escuelas, pero también quizá a esos no les interesen, ¿no? Y a los niños les llame más la atención un videojuego, una película, medios audiovisuales en general, y se acercarán ahí por gusto. No sé si sea el ejemplo de algunos de ustedes, ¿no? Que a lo mejor, no sé, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos y Harry Potter, ¿no? No es que llegara a estudiar la Edad Media por eso, conscientemente, pero quizá pudo haber influido. Gracias, María Orozco. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Porque yo sí, pero no quiero acaparar. Daniel, ¿querías decir algo? ¿No? Muchas gracias, María. Estuvo muy interesante. Estuviste coqueteando con un asunto que me gustaría ver si puedes profundizar un poco, que es el asunto de la infancia y la literatura infantil o juvenil como categoría de mercado, ¿no? Pues es decir, todas estas cuestiones que también nos interesan desde lo literario, pero donde también pues hay estos factores vinculados con la venta, ¿no? Y cómo, bueno, pues la Edad Media un poco se ha infantilizado, ¿no? Que está muy bien para niños, pero ya la gente seria, pues sabemos del discurso, ¿no? La Edad Media hay que superarla y dedicarse al realismo y esas cosas serias, ¿no? Pero entonces, más allá de estos tópicos, no sé si nos podrías dar 2 o 3 puntos esenciales para incorporar estos asuntos de mercado a esta perspectiva global, o de plano ya te perdí porque me salí del tema. Creo que sí es un tema un poco complicado porque serviría casi para otra charla, pero digamos que hay ciertos textos que los autores hacen como, bueno, como varios de los que les enseñan, ¿no? Porque a ellos les encanta la Edad Media y quieren hacerla llegar a otro tipo de públicos. Y hay ciertos libros, quizá algunos de los que comentó Alma Mejía, ¿no? Libros para lectores muy, muy chiquititos, con historias muy sencillas, casi historias recurrentes del caballero enfrentando al dragón, que quizás sea más bien un producto, ¿no? Porque ven que es algo que interesa, es algo que ya está posicionado en el mercado, entonces ciertas editoriales los publican, que no necesariamente son, no sé cómo decirlo, pero libros que tengan un contenido como más relevante, ¿no? No sé, igual vale la pena estudiarlos todos, pero ahí sí hay muy claramente como el tema de las editoriales y del marketing haciendo como una intersección en este tipo de libros, ¿no? Gracias. No sé si contesté a tu pregunta, es que sí es un poco como amplia de responder. Pero sí también hay, que esto ya yo es un tema que no toqué, pero comentaron ahí la colección de Playmobil de cosas medievales, ¿no? Sí, pues, sí es una época que interesa o que puede interesar, y entonces ya ven que hay juguetes, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Oye, María, yo quería preguntarte, tengo 2 preguntas. Una es sobre, yo advierto, no en todos libros, de los varios de los que nos presentaste, pero los que he visto siempre en editoriales, de librerías, como una infantilización de los personajes, ¿no? Donde el caballero, por ejemplo, que veíamos, o el príncipe, son niños como si fueran niños disfrazados de, ¿no? Y entonces, no sé si esto lo has estudiado algo o se ha documentado algo, si tiene una función. Yo advierto esto sin pretender parecer
adultocentrista. Por ejemplo, los superhéroes, ¿no? Ahora también los vemos muchos de ellos adolescentizados, ¿no? Entonces ya el hombre araña ya no es un héroe grande y fuerte, sino es más bien como un adolescente, ¿no? Entonces, ¿hay algo ahí que tú creas que tenga algo que ver o sí, o es una percepción equivocada mía? Eso por un lado. Y lo otro, sí, también has revisado algo sobre cómics, o los que llaman los tebeos, ¿no? Los cómics, porque por ejemplo hay varios, incluso hay del Tirando Blanc, de la Madriz de Gaula, que tienen toda otra función, ¿no? O estos manga, ¿no? No sé si por ahí también has algo comentado, o bueno, ya te estoy sacando del tema. Gracias. No, nada, con respecto a tu primera pregunta, y se relaciona un poco con lo que dice Daniel, yo creo que estos libros en los que hay un personaje niño como libros que se producen más en masa, como un producto que vende, es en los que habría un personaje niño vestido de caballero, un personaje niño caballero, como libros mucho más, pues que simplifican lo que es otro tipo de literatura infantil, ¿no? Que concibe al niño como un ser pensante, como alguien crítico, ¿no? Como que tratan temas mucho más difíciles. Los libros que tú mencionas, yo siento que son un producto de mercado, ¿no? Que ya ve el mismo mercado que se consumen y que gustan, entonces pues ya es como la misma fórmula, ¿no? Historias sencillas con un personaje niño, muchas veces pueden ser personajes que por ejemplo, se usa mucho el tema de que los niños aprendan a ir al baño, entonces pueden ser caballeros que no saben cómo ir al baño y entonces eso es como lo que tienen que vencer, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, el tema de la conferencia de hoy no es mi tema de especialidad, pero al hacer esta conferencia sí, evidentemente yo no toqué el tema de cómics ni de novela gráfica, pero también hay ahí otro campo de estudio y por supuesto que hay una adaptación, como comenta Alma, una reinterpretación, etcétera, ¿no? Que también es un campo pues, amplio de estudio. Gracias, María. ¿Algún otro comentario, dudas, preguntas? Sí, Lucila Lobato Osorio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, María. Qué gusto oírte, qué gusto verte, qué linda tu conferencia. Solo que a mí me queda una duda existencial casi acerca de lo que tú llamas edad media como temática de los libros infantiles, ¿no? Porque más bien creo que puede ser uno de los clichés de la edad media. Está el caballero, está el dragón, ciertos personajes. Es una especie ya de una cultura, digamos, culturización de lo que creemos que es la Edad Media, ¿no? Y quizá por ahí podrías un poco también indagar. Yo creo, Axa, que la idea de que sean niños en los cuentos, pues es que el lector se identifica con los personajes más fácilmente si son niños, ¿no? O sea, como decía María, es este juego de, ay, a él le pasa, pero es niño como yo, pues, ¿no? Y por eso esta idea también ideológica de que las niñas o deben ser niñas las heroínas y que si de ciertas razas, de ciertos colores su pelo, para que haya una identificación con esos personajes. Pero en esa medida, yo me pregunto, en esto que te cuento, María, de la culturización o adaptación de lo que creemos que es la Edad Media, ¿cómo funcionan estos nuevos valores para unos valores que están tan lejanos ya y que ni siquiera alcanzamos a comprender en la actualidad? ¿Por qué crees tú que la industria del libro infantil sigue buscando a estos personajes que resultan ya extraños para nuestras ideologías? Creo que tienes toda la razón con lo que comentas. Ahí se me fue como hacer la acotación de que más bien estos libros, hay unos libros, digamos, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Hay libros que son como mucho más fieles a lo que es la Edad Media como periodo histórico, que son más detallados. Y hay otros libros que hacen uso de pues de lo que hay en la cultura colectiva, como esta representación de la Edad Media en la cultura colectiva. Y también estos libros, lo más importante que ahí se me fue a hacer la acotación, es que más bien es lo que están haciendo los autores están representando lo que ellos creen que es la Edad Media, ¿no? No necesariamente lo que fue, ¿no? Sino lo que ellos consideran que fue o ellos lo que quieren transmitir. Y también hay otro tipo de libros que más bien hacen uso de ciertos motivos y tópicos medievales para distanciar
sobre todo libros de literatura juvenil, de ficción histórica, de fantasía, lo distancian de su presente y tratan de hacer que entonces tocan otro tipo de problemáticas, ¿no? Como pueden tratar temas de racismo, guerra, muerte, etcétera, como temas más, pues, digamos, tramas mucho más complicadas, y entonces usan todo la ambientación de la Edad Media un poco para distanciar al lector y que no le parezca tan impactante el tema que se está tratando, ¿no? Bueno, como estrategia narrativa. No sé si iba por ahí un poco tu pregunta, pero sí, me parece muy atinado lo que dices, que sí hay una idealización o igual como una caricaturización de la Edad Media, y entonces ciertas editoriales, ciertos autores, ilustradores ya hacen uso de esto que está en la cultura colectiva, y es como muy fácil, ¿no? Armar una historia que saben que igual va a vender o que va a gustar. Gracias, María y Lucila. Antes de darte la palabra, Carlos, antes Victoria Muñoz había puesto un comentario en el chat que dice: muchas gracias y te felicito por tu conferencia, disfruté mucho el tema. Quería comentar que creo que Star Wars ofrece una forma de entender indirectamente el mundo de los libros de caballerías. Por ejemplo, tenemos los caballeros Jedi y también la fuerza representa el poder de la caballería. Esto parece otra forma de enseñar la cultura medieval a los niños, aunque sea de forma abstracta. Gracias, Victoria Muñoz. Y María, ¿quieres comentar algo de eso? No, sí, estoy de acuerdo completamente, ¿no? Ahí ya, pues sí, digamos que es como muy amplio el tipo de contenido neomedieval que puede haber para públicos infantiles o para estas audiencias como diversas, niños, adultos, jóvenes, ¿no? Que no necesariamente está situado en la Edad Media, sino que hace uso de tópicos y motivos medievales. Gracias. Carlos Rubio Pacho y luego Sofía Perulles. Sí, yo creo que María ha puesto sobre el terreno de discusión algo que tal vez no sé si se haya percatado y que creo que tendríamos que darnos cuenta, por un lado, que sí existiría esto que Gabriela definió como lo neomedieval, en el sentido de esta visión que recrea una Edad Media imaginada, porque finalmente es imaginada, y en esto iría incluso el comentario de Victoria, en el sentido de que sí, de alguna manera es un libro de caballerías, la Guerra de las Galaxias, y se parece tanto donde tenemos las ergas de Darth Vader y luego nos vamos al antepasado de incluso la construcción revelaría mucho de la idea de la imprenta, ¿no? Y por otro lado, la visión de sí dar un panorama mucho más certero de lo que es la Edad Media, y en ese sentido estaría el libro que tú lo definiste. Este no es un libro de literatura, sino un ensayo para entender cómo son los castillos. Y ahora bien, creo que también, y en consonancia con lo que había dicho Lucila, hay que pensar que la literatura infantil también se vuelve una especie de literatura de mercado. Y los que nos dedicamos en este seminario a la caballeresca sabemos que es y que finalmente se está construyendo, sí, a partir de tópicos y figuras reconocidas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué hay esta idea de que los héroes sean jóvenes o que el nuevo Hombre Araña sea un muchachito imberbe? Pues que sí, se está buscando esta identificación del público, porque ahora sí es un cine o un libro muy dirigido. O sea, si uno piensa en los cómics del Superman, cuando surgen los 50, está claramente escondiendo la Guerra Fría. Y ahora ya no va a esconder la Guerra Fría. Ahora más bien se está buscando el vender y toda la mercadería que se va a generar. O sea, hay gente que tiene hasta la infantilidad de comprar muñequitos de Playmobil de caballeros, o sea, apenas se puede creer, ¿verdad, Daniel? Y lo importante es la mercadería, o sea, lo que se va a consumir y lo que se va a vender. Y creo que cuando se refirió más bien era a la serie de Playmobil del Educar al Dragón, que efectivamente está allí, ¿no? O sea, de alguna manera sí es una literatura que busca vender.
y a un público muy, 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 muy claramente identificable, ¿no? Gracias, Carlos. ¿María o le doy la palabra a Sofía? ¿Sofía? ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, no, solo iba también un poco relacionado con lo que ya han mencionado Carlos y Daniel y Lucila, precisamente de sí, esta forma de llevar a la literatura infantil, digamos, los conceptos un poco más cliché de la literatura medieval, pero también en relación a esta mercadotecnia, porque finalmente, debido a la mala publicidad, digamos, que se le hizo a la Edad Media durante el Renacimiento, y que duró por mucho tiempo, sí fue una época como estigmatizada de la cual no se tuvo por mucho tiempo suficiente información, y es por esto que ya después se romantiza esta idea. Y entonces en la época actual la vemos sí de forma tan lejana que es como casi exótica, y el hecho de decir es que en esa época entonces podía pasar de todo y podían estar sí los dragones con los caballeros y la magia y todo, y entonces también en ese sentido se crea esa mercadotecnia a partir de desligar a las personas de su presente, como ya habías comentado precisamente, para llevarlas a esta especie de mundo en el que todo es posible a partir de la magia, etcétera, y haciendo esta romantización precisamente de la Edad Media. Entonces, nada más como una especie de comentario para ligar lo que ya habían comentado anteriormente, bueno, mis demás compañeros del seminario. Gracias, Sofía Perulles. ¿Quieres comentar algo, María Orozco? Sí, un breve comentario ahí con respecto a lo que dice Sofía. Yo puedo afirmar que los libros que más hay son estos en los que hay una caricaturización de la Edad Media, ¿no? El caballero, la princesa, el dragón. A mí quizá no son los libros que me interesaría necesariamente estudiar, ¿no? Como textos neomedievales, me interesaría más quizá estudiar textos escritos por historiadores, ¿no? Que hay historiadores medievalistas que hacen libros para jóvenes, ¿no? Que son libros de ficción histórica, etcétera. Otro tipo de libros que tengan un contenido más sustancial, pero ahí depende de qué le interese investigar a cada quien. Gracias, María. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Dudas? Yo podría abusar y hacer una última No, pregunta. no es abuso. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, estábamos pensando un poco en la diferencia entre el público hispánico, latinoamericano, México, pero dado que nos presentaste, digamos, el lado inglés, ¿hasta qué punto verías un elemento de nacionalismo, ¿no? En la gran producción en torno a la Edad Media, ¿no? Sabemos que es un tema de discusión, ¿no? ¿Cómo se piensa la Edad Media a partir del nacionalismo, bueno, desde el 19 hasta la actualidad, ¿no? Híjole, ahí la verdad es que no sé qué tanto, quizás haya un elemento de nacionalismo. Yo no pude hacer una investigación como tan a fondo de qué libros se producen en ciertos países, sobre qué temática, etcétera, pero pues obviamente hacen uso de su historia como pues nacional, pues, ¿no? Para reproducir, para construir este tipo de libros. Y creo que salvo libros escritos por autores mexicanos que hacen uso de tópicos y motivos medievales, yo creo que la mayoría de los libros que se consumen en Latinoamérica sobre Edad Media son libros que vienen de España, ¿no? Con un contexto pues, más medieval español. Gracias, María, Daniel. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Nadie. Bien, pues entonces, si no hay más comentarios, no me queda más que nuevamente agradecer a María Orozco Ávila por su conferencia en línea caballeresca para el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que asistieron esta tarde al seminario, que además pues siempre es muy rico tener opiniones y diferentes puntos de vista desde lugares tan distantes. Pues muchísimas gracias nuevamente y pues María, felicidades. Muchas gracias. Nos estamos
conviviendo. Quisiera hacer un último comercial. Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Y si alguien, más bien quisiera hacerles la invitación de que no consideren a la literatura infantil como literatura menor, puede estudiarse igual de seriamente que cualquier otro texto, y si les llama la atención incluso pueden hacer investigación de cómics neomedievales o de cualquier otro tipo de contenidos, ¿no? Pero que no se cierren a pensar que como es para niños, entonces es menor y es aburrido, etc. Claro. Sí, ¿no? Es como otra perspectiva y punto de vista importante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces en las sesiones del seminario. Buenas tardes y hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.